países continuaran en esta fecha hace 126 años. Nuestros medios de comunicación, por supuesto, están dando amplia cobertura a cómo en el país hoy se conmemora esta fecha. En el escenario epidemiológico, usted lo observaba ayer en la reunión del Grupo Temporal para el Enfrentamiento a la COVID-19, la viceministra de Salud Pública, la doctora Carilda, anunciaba un grupo de medidas que se aplicarán desde el punto de vista epidemiológico para el control de la enfermedad, y sigue siendo febrero, así lo decían los expertos, un mes complejo en el enfrentamiento a la enfermedad. Veremos cuáles son las noticias de hoy. Para ello me acompaña, como es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Buenos días, doctor, bienvenido. Buenos días, Lázaro, bienvenido a ti, a todos, a los compañeros que hacen posible la transmisión, a la intérprete de lenguas de señas y a todas las personas que escuchan todos los días la información que se brinda en esta conferencia. Nosotros hoy, bueno, si no fuera porque tenemos que lamentar nuevamente el fallecimiento de 4 personas, dar las condolencias a sus familiares y amistades, pero bueno, el indicador del número de casos confirmados, una disminución en el día de hoy. De todas formas, realmente el fallecimiento de 4 personas ayer es algo en lo cual se está trabajando, como siempre digo, pero de todas formas tenemos que lamentar. Y vamos a ver las características de lo que ocurrió. Una es una señora de 51 años de edad, del municipio Centro Habana, aquí en La Habana, contacto de un caso positivo previamente, ya diagnosticado, con algunas enfermedades previas, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que ya hemos visto que se reitera muchas veces en una evolución desfavorable, una bronquiectasia y una artritis reumatoide. Es una paciente que comenzó con disnea, o sea, falta de aire, tos, expectoración y un marcado decaimiento. Por eso se acudió al médico, se hizo el diagnóstico, se ingresó y lamentablemente después de 4 días de estadía hospitalaria, los 4 días en terapia intensiva, teniendo en cuenta la severidad del cuadro con que se identificó desde un inicio, fue necesario incluso intubarla para darle ventilación y lamentablemente hace una parada cardíaca, de la cual no fue posible su reanimación a pesar de las maniobras de reanimación cardiopulmonar que se aplicaron. Lamentamos mucho este fallecimiento y damos las condolencias a sus familiares y amistades. La otra paciente que fallece en el día de ayer, también una mujer joven, 51 años de edad, del municipio Centro Habana, aquí en La Habana, también contacto de un caso confirmado previamente. No me canso de reiterar el valor que tiene este elemento, por lo cual se ingresan, se aíslan en gran parte del país en un centro de aislamiento y en La Habana, en su domicilio, se aíslan, se ingresan desde el momento que se identifica la persona de la cual yo soy contacto. Y que en el caso de esta paciente, pues también se unían un grupo de comorbilidades, de enfermedades previas, como es la hipertensión arterial, una hepatopatía crónica, una litiasis renal, una toxoplasmosis, que realmente hicieron su evolución un tanto tórpida. Esta paciente comenzó inicialmente por decaimiento, picazón, escozor laríngeo, pero bueno, eso es un poco de picazón en la laringe, congestión nasal y dolores articulares. Por lo que fue valorada, se le hizo las pruebas, se diagnosticó la enfermedad, se ingresó, estuvo una estadía bastante larga, 16 días ingresado, 5 de ellos en terapia intensiva. Fue necesario en la evolución de su enfermedad intubarla, ventilarla, y lamentablemente después incluso ella llega a hacer una parada cardíaca que respondió a las maniobras de reanimación en una ocasión,
pero lamentablemente después de un agravamiento de su cuadro clínico, la paciente hace una parada cardíaca en asistolia que no responde a las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Reiteramos nuestras condolencias a familiares, amistades y lamentamos mucho este fallecimiento. La otra persona que fallece con la COVID-19 en nuestro país es un paciente masculino de 89 años de edad, de aquí de la provincia de La Habana, del municipio Guanabacoa, con antecedentes de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que igual que las dos pacientes que informamos anteriormente, contacto de un caso positivo, que inicialmente comenzó con malestar general, fiebre, náuseas, acude al médico, se hace el diagnóstico, se confirma y después de una estadía hospitalaria ingresó el día 17 de febrero y después de una estadía hospitalaria de 5 días, lamentablemente hubo un agravamiento del cuadro con mucha falta de aire y lamentablemente hace una parada cardíaca en asistolia, de la cual no fue posible su recuperación, no obstante las maniobras de reanimación que se realizaron. Nuevamente tenemos que lamentar y dar las condolencias a sus familiares y amistades por el fallecimiento de este paciente en nuestro país. Paciente masculino de 65 años de edad, en este caso del municipio Camagüey, en esta provincia, que no se había podido identificar la fuente de infección, que además tenía algunas comorbilidades, algunas enfermedades asociadas, hipertensión arterial, una enfermedad renal crónica, una insuficiencia cardíaca, una valvulopatía aórtica, y este es un paciente que comienza con un cuadro de tos y fiebre, por lo cual se valora, se hace el diagnóstico, se ingresa y después de una estadía también prolongada, estuvo ingresado 19 días, 4 de ellos en terapia intensiva. En un momento determinado, después de un grupo de complicaciones, pues hace una parada cardíaca en asistolia, de la cual tampoco fue posible su reanimación, no obstante las maniobras que se aplicaron. Reiteramos nuestras condolencias a sus familiares, amistades, y realmente es un indicador que se está trabajando, como yo digo, todos los días, pero que lamentablemente todavía no tenemos los resultados, lo cual también está un poco determinado por las personas tan vulnerables que se exponen y que lamentablemente adquieren la enfermedad. No es que ellos se expongan, muchas veces estas son personas que ni salen mucho, pero son los riesgos que tenemos con la elevada transmisión que existe en estos momentos en prácticamente todo el territorio nacional y algunas provincias más que otras. De esta forma, Cuba amanece con 19.328 pacientes ingresados en hospitales, centros de aislamiento, sospechosos 2.824, en vigilancia 11.875 y confirmados activos la cifra de 4.629. Que esta cifra, recuerdan que hemos llegado a estar, esto dice la complejidad de la transmisión, hemos llegado a estar en más de 5.000. Hoy con 4.629, en comparación con los activos que teníamos ayer, pues son 229 menos, que es expresión del comportamiento que han tenido las altas, incluyendo el día de hoy, que son más las personas que se recuperan que las personas que se diagnostican.
y por lo tanto el balance de activos disminuye. Ayer se procesaron 18.792 muestras para el diagnóstico de COVID, funcionando ya los laboratorios de nueva incorporación, como es Guantánamo, el CIDEN, que realmente permite ir incrementando el número de muestras que se puedan procesar diariamente. Y como resultado del análisis de estas 18.792 muestras en el día de ayer, se diagnosticaron 699 personas con la COVID-19. Este número de 699 da un 3,72% de positividad de las muestras analizadas, inferior al día de ayer que era de 4,75%, pero todavía elevado. Con este número de muestras analizadas ayer y el número de pacientes confirmados, pues ya se suman 2.319.222 muestras analizadas para el diagnóstico de la COVID-19. Y se han confirmado, se han diagnosticado en Cuba desde el día 10 de marzo, que como todos conocen fueron los primeros casos en el año 2020 que diagnosticamos los 3 primeros pacientes, 46.896 personas con la COVID-19. Eso da una positividad de las muestras analizadas de un 2,02%. De todas las provincias y el municipio especial se procesan muestras en el día de ayer. El mayor por ciento de La Habana, con el 38,8%, le sigue Santiago de Cuba, Ciego de Ávila, Matanzas, Pinar del Río, Camagüey, así pudiéramos mencionar y se pudiera apreciar en el gráfico, pero no quedó ningún territorio en el cual no se analizaran muestras para el diagnóstico de la COVID. Ahí ustedes lo tienen. Tienen La Habana y Santiago de Cuba y Ciego de Ávila, después en menor medida Matanzas, Pinar del Río, están todos los territorios con el número de muestras en dependencia de la complejidad epidemiológica que presenta cada territorio. Este fue el análisis del día de ayer. Los 699 casos que se diagnosticaron ayer, pues 685, el número más elevado de los diagnosticados autóctonos, transmisiones propias del territorio, que como es natural, incrementan la incidencia en los territorios de donde son. Y importados 14 en el día de ayer. Son personas que arribaron a nuestro país, arribaron incubando la enfermedad por el protocolo que aplicamos, fueron directamente a un centro de aislamiento y 1% de ellos se diagnostican con el PCR que se le toma en el momento que arriba al aeropuerto. El otro por ciento, prácticamente similar, pues se hace en la muestra que se toma al 5.º día de haber arribado a nuestro país. En el gráfico pudiéramos ver que además de poder ver que el comportamiento es a predominio de los casos autóctonos, después que se adoptaron un grupo de medidas de control sanitario internacional, pero en el día de ayer tuvimos la cifra más baja de los últimos 15 días. Ahí ustedes pueden ver la torre esa roja que hay ahí, que es la más baja de los últimos 15 días. No es que uno no quiera ensombrecer el pronóstico, pero de todas formas tenemos que consolidarlo más para ya poder decir que está bajando la transmisión. Hoy, de todas formas, muy alta y de todas formas con mucho riesgo, por lo que tenemos que seguir adoptando medidas de restricción y aplicando un grupo de medidas de protección. De los 699 casos autóctonos, diagnosticados ayer,
el 95,2%, 666, fueron contactos de casos confirmados, ya previamente. Fíjense la característica de este grupo de riesgo. Llevamos varios días que este porciento de contactos, de casos confirmados o de casos que salen a punto de partida de estos contactos, pues está en el 95%. En el acumulado el 89,4%. 14 de los diagnosticados ayer, como también dije ya, el 2% con fuente de infección en el extranjero, y se acumulan 4.670, que es el 9,95%. 19 de los pacientes que se diagnosticaron ayer se trabaja, pero todavía al amanecer el día de hoy no se tenía precisada la fuente de infección. En el día, como yo dije ya, 14 de los pacientes diagnosticados vinculados con viajeros internacionales. Pero del 1 de noviembre, fecha que se pone de referencia porque es que se produjo la apertura de las fronteras y el incremento del arribo de viajeros, 10.499, que representa el 26,2%, ha estado vinculado con viajeros internacionales. Por provincias, los 699 pacientes que se diagnostican ayer pertenecen a La Habana, el mayor número, de todas formas inferior, 395. Pinar del Río, 60. Santiago de Cuba, 52. Camagüey, 41. Granma, 27. Mayabeque, 26. Artemisas, 22. Guantánamo, 13. Holguín y Cienfuegos con 12 cada uno. El municipio especial Isla de la Juventud con 11 casos confirmados ayer. Villa Clara, 9. Ciego de Ávila y Santi Espíritus, 7 cada uno. Y Matanzas, o en Matanzas se diagnostican 5 casos con COVID-19. De los 699 casos diagnosticados, el 55,6% del sexo femenino. Y en el acumulado es el 48,7%. Masculino, ayer 44,4%, y en el acumulado de todas formas con un número discretamente superior, que es el 51,3%. Rectifico cuando dije Cienfuegos, que no son 12, son 2 casos los confirmados ayer. El 46,1% de los casos positivos asintomáticos en el día de ayer. Sigue siendo, aunque en menor medida, en menor por ciento, el asintomático una cifra elevada en esta enfermedad. Y en el acumulado, pues el 52,2% de todos los diagnosticados hasta la fecha no han tenido síntomas en el momento que se han diagnosticado. Hace muy riesgosa este comportamiento a la enfermedad. Por grupos de edades, de los 699 pacientes diagnosticados, menores de 20 años, una cifra menor pero elevada de casos, 83. Y de estos 83, 58 con 18 años y menos, o sea, en edades pediátricas. Y ayer se diagnosticaron nuevamente 5 menores de 1 año, grupos de mucho riesgo. Ya se acumulan 5.665 pacientes de 18 años de edad y menos, un número importante de lactantes que se han diagnosticado en Cuba con COVID-19. Podemos decir que el total de pacientes diagnosticados en Cuba, desde el comienzo de la pandemia, el 11,1% son pediátricos en este grupo de edad, que yo siempre reitero que es de mucho riesgo. Activos hoy en esta edad, 722, recuperados el 87%.
y se mantienen indicadores desfavorables, ya que más diariamente el balance de casos que se diagnostican en este grupo de edad con el número que se da de alta, pues es negativo. Se diagnostican más de los que se van de alta. Por lo tanto, se incrementan los activos. El paciente grave, nos queda un paciente grave que nos expresaban los especialistas que se mantiene estable en estos momentos. En el grupo de 20 a 39 años de edad, 208 se diagnostican ayer. En el de 40 a 59, 259. Y de más de 60 años, grupo muy riesgoso, 149 personas se diagnosticaron ayer con la enfermedad. Los 14 pacientes importados, que yo reitero, decimos las provincias de donde son, pero ellos ni llegaron a sus provincias, o por lo menos a la comunidad, porque fueron aislados del momento que arribaron. De La Habana son 9, de los municipios Centro Habana, Cerro, La Lisa y Marianao, con 1 cada uno. Y de Plaza de la Revolución son 5. En Cienfuegos se diagnostica un caso del municipio Cabecera. En Camagüey 2 del municipio Cabecera, al igual que en Holguín 2 también del municipio de Holguín. Por países de procedencia, de Rusia 5, de Estados Unidos 4, igual que de Panamá, y de Italia un paciente se diagnostica. Extranjeros confirmados ayer 8, una chilena y una peruana y un norteamericano, que son personas que se encontraban en nuestro país, aquí en La Habana. Por lo tanto, estamos hablando de casos autóctonos. 2 mexicanos procedentes de Panamá, igual que una ecuatoriana, un italiano procedente de Italia y un congolés que también es un caso autóctono, en este caso de la provincia de Santi Espíritu. Los casos autóctonos, el mayor número, como ha ocurrido desde hace más de un mes, 685. De la provincia de Pinar del Río, 60, una cifra que se ha ido incrementando. 60 en 7 de sus 11 municipios. Estamos hablando del municipio Pinar del Río con el mayor número, que es además donde tiene la mayor afectación, 29, Consolación del Sur con 15, San Juan con 5, San Juan y Martínez, perdón, La Palma con 3, Minas con 3, San Luis con 4 y Sandino con 1. Y si me permiten ver el gráfico con la curva del comportamiento de Pinar del Río, pudiéramos ver cómo ha sido la evolución de esta curva, que realmente empezó bajo, pero ha ido ascendiendo en los últimos 15 días. Una observación que se ha hecho, se han ido adoptando medidas ahí, pero indiscutiblemente va teniendo un incremento. De la provincia de Artemisa se diagnostican 22 casos autóctonos en 6 de sus 11 municipios. En Bahía 7, en San Cristóbal 6, en Guanajay 3, en Artemisa 4 y en Huila y Candelaria 1 de cada uno. Y cuando vemos la curva de Artemisa, trajimos hoy de cada uno de las provincias el comportamiento, excepto Ciego de Ávila, pues vemos que es una provincia que ha ido controlando el comportamiento de la enfermedad. Ha tenido, no lo negamos, en determinado momento eventos, han trabajado duro su Consejo de Defensa, el equipo de trabajo, pero realmente, aunque en el último día tiene un incremento, pero lo mantiene en un perfil bajo todavía. La Habana, con un número menor de casos confirmados ayer, 386, pero con una dispersión importante en 15 de sus 15 municipios, en la totalidad de los municipios.
Arroyo Naranjo ayer con el mayor número, 53, 10 de octubre 45, El Cerro 32, Plaza de la Revolución 31, Centro Habana y Boyeros con 29 cada uno, San Miguel del Padrón con 26, Guanabacoa y La Lisa con 24 cada uno, Cotorro 21, Habana del Este 20, Habana Vieja 19, Marianao y Playa con 14 casos autóctonos ayer y Regla con 5 casos. Y si podemos ver la curva de La Habana, realmente ha sido una provincia que ha mantenido un elevado nivel de transmisión. Ya en el día de ayer una disminución, un poco que estabilidad, pero es una provincia que tiene su complejidad. Se trabaja anoche mismo en su Consejo de Defensa con la participación del viceprimer ministro Morales, pues se analizaron más medidas a aplicarse en La Habana en los próximos días para lograr reducir la transmisión y controlar la situación epidemiológica en el territorio, que no tenemos duda de que se va a lograr. Mayabeque es una provincia que se ha ido complejizando, 26 casos autóctonos en 6 de sus 11 municipios, en Huila de Melena 14, o en Melena del Sur, perdón, 14, en Quibicán 7, en Güines 2, en San José, Madruga y San Nicolás, un caso autóctono se diagnostica en el día de ayer. Y cuando vemos la curva de Mayabeque, pues también se puede apreciar este comportamiento que se ha ido complejizando en los últimos días. Ahí tienen ustedes el comportamiento de casos en los últimos 15 días. Ven cómo se ha ido incrementando. Ayer con una cifra similar al día anterior, pero de todas formas elevado en esta provincia. También se adoptan medidas aquí, pero indiscutiblemente tiene una transmisión importante, además con una dispersión en su territorio. Matanzas confirma 5 casos en el día de ayer, en los municipios de Matanzas 2, Colón, Cárdenas y Los Arabos, un caso confirmado en cada uno. Y la curva de esta provincia, del comportamiento de casos en los últimos 15 días, pues traduce cómo se puede, con las medidas de control que se adoptan en toda Cuba, pero una provincia que tiene la complejidad que se conoce por el movimiento de personas y demás, pero que ha ido controlando la transmisión de la enfermedad, y ahí se puede apreciar en la curva de esta provincia. Cienfuegos, que diagnostica 11 casos autóctonos en 3 de sus 8 municipios, el municipio Cienfuegos con el mayor número, 10, y Cruz y Palmira con un caso cada uno. Cienfuegos, su curva, se puede apreciar que es una provincia que ha mantenido un control de la enfermedad. En los últimos días un incremento no elevado como en otros lugares, pero de todas formas es una provincia que se arrecian las medidas para evitar que se incrementen los casos. Pero indiscutiblemente en la curva se puede apreciar que ha mantenido un control de la misma. Villa Clara, 9 casos, 6 en el municipio Santa Clara, 2 en Ranchuelo, 1 en Placetas, y cuando vemos la curva de Villa Clara, es una provincia que ha tenido una transmisión importante en determinados momentos. Ya se puede apreciar cómo ha ido bajando la transmisión y cómo las medidas de control que se vienen aplicando y las de restricción van dando resultados. Santi Espíritus diagnostica 7 casos autóctonos en 3 de sus 8 municipios, el municipio Santi Espíritus con 4, Trinidad con 2 y Cabaiguán con 1. Y esta es otra provincia que ha ido manteniendo un control de la enfermedad, quizás en los últimos días un incremento, pero se ha mantenido en un perfil bajo en cuanto al número de casos confirmados diariamente.
Ciego de Ávila, con 7 casos confirmados ayer en 4 de sus 10 municipios, municipio Ciego de Ávila 3, Morón 2 y Venezuela y 1 de enero con 1 cada uno. En Ciego de Ávila, aunque no tenemos la curva aquí, pero es una provincia que ha tenido también un control los últimos días con un número que se ha ido incrementando, pero que sabemos que con las medidas que están adoptando deben resolverlo. Camagüey, 39 casos confirmados ayer autóctonos, además con dispersión en 8 de sus municipios, de sus 13 municipios. El municipio Camagüey, el de mayor número, 20, le sigue Florida con 10, Céspedes con 3, Minas con 2 y Esmeralda, Vertientes, Najasa y Nuevita con 1 cada uno. Es una provincia que sí se puede apreciar en la curva, es una provincia que ha tenido control, ha tenido un incremento en los últimos días, ahí lo ven ustedes, incremento que es importante y que también se adoptan medidas de restricción para evitar que esto siga creciendo, porque indiscutiblemente se aprecia un incremento de la transmisión en el territorio, pudiéramos decir, en la última semana. Holguín, con 10 casos confirmados ayer en 3 municipios, Holguín municipio cabecera 5, Sagua de Tánamo 4 y Moa 1 caso en el día de ayer. Esta es una provincia que llegó a tener una elevada transmisión y que indiscutiblemente ha ido controlando el comportamiento de la pandemia en su territorio. Se mantiene bajo en los últimos 15 días. Granma, una provincia que estuvo meses sin confirmar casos. Yo lo digo porque allí se está trabajando duro. Allí es el mismo equipo de trabajo, el mismo Consejo de Defensa que logró mantener esta provincia meses, reitero, sin diagnosticar ni un solo caso de COVID. Y lamentablemente se ha ido complejizando. Eso dice lo complejo de esta enfermedad y lo riesgoso, por lo que no se puede descuidar ni un tantico así, como decía el comandante Che Guevara, ¿no? Porque realmente se incrementa rápidamente. Granma, ayer 27 casos autóctonos, en 7 de sus 13 municipios, también una dispersión. Siempre el municipio Bayamo con el mayor número, 19, Niquero y Manzanillo con 2 cada uno, y Bartolomé Mazó, Guisa, Yara y Campechuela con 1 en cada uno. Y en la curva que expresa el comportamiento en los últimos 15 días, se ve que esta provincia con un número bajo de casos, pero de todas formas con un incremento en los últimos 10 días. Santiago de Cuba confirma ayer 52 casos autóctonos. El mayor número, que es donde existe la mayor transmisión, en el municipio cabecera, Santiago de Cuba, con 40. Segundo Frente con 7, San Luis con 3 y Contramaestre con 2. Esta provincia, que también estuvo meses sin confirmar ni un caso de COVID, pues se complejizó, llegó a tener una importante transmisión. En la curva se puede apreciar cómo con las medidas que se vienen adoptando, después de una elevada transmisión que presentó, pues se ha ido logrando un control que se evidencia en la disminución que se ve en los últimos 10 días, pudiéramos decir. Y Guantánamo, otra provincia con mucha complejidad en la epidemiológica, con una elevada transmisión de casos en su territorio, incluso con una dispersión. Siempre reiteramos que es la provincia que todavía mantiene un municipio sin aportar casos, que es el municipio de Yatera, pero de todas formas los restantes sí tenía casos. Ayer confirma 13 casos autóctonos en el municipio de Guantánamo. Y eso hace que después de haber tenido en la curva un comportamiento alto, pues ha ido bajando y estamos seguros que con las acciones que se realizan
van a consolidar la transmisión, se van a consolidar el control de la transmisión de COVID en su territorio. El municipio Isla de la Juventud confirma ayer 11 casos autóctonos, cifra elevada, se puede ver en la curva. Ahí, de todas formas, ha mantenido bajo. Una sola reflexión con el municipio de La Isla, que realmente a veces un día decimos un número de casos, después muy pocos o ninguno, y realmente es una provincia en la cual hay que tener en cuenta que todavía próximamente se va a lograr, pero todavía ellos tienen que trasladar las muestras hacia la capital para el diagnóstico, y que depende pues del número de vuelos que existan en ese momento. De todas formas, próximamente van a tener más estabilidad con esta situación. Finalmente, Cuba, con una tasa hoy de 111, tasa de incidencia de casos confirmados por COVID-19, de 111,6 por 100.000 habitantes, pues discretamente superior al día de ayer, y con La Habana, Guantánamo, Mayabeque, Santiago de Cuba y el municipio especial Isla de la Juventud con las tasas más elevadas del país. La Habana, que incrementa discretamente, 313,7, Guantánamo y Mayabeque y Santiago disminuyen no mucho, pero disminuyen, y el municipio especial, que mantiene una tasa de 122,2, similar a la del día de ayer. Tasas elevadas todavía en Pinar del Río, Ciego, Camagüey y Artemisa, y siempre mencionamos, y ahora resulta importante, Granma, Matanzas y Las Tunas con las tasas más bajas de nuestro país. Aquí decir que en la composición de las 3 primeras provincias con tasas más elevadas, pues Mayabeque, de acuerdo al comportamiento que ha ido teniendo, pues pasó a un tercer lugar, y la provincia de Santiago a un cuarto lugar. Se sigue concentrando el 52,2% de todos los casos diagnosticados en Cuba en 12 municipios, que ahí lo tienen, de los cuales 8 pertenecen a la provincia de La Habana, 1 a Guantánamo, 1 a Pinar, 1 a Mayabeque y 1 a Santiago de Cuba. Son los municipios con las tasas más elevadas de nuestro país. En primer lugar, Centro Habana, le sigue Guantánamo, después Habana Vieja, Plaza, Regla, todos de la provincia de La Habana, Minas de Matahambre en Pinar del Río, que tuvo y logró controlar un evento importante de transmisión allí, Cerro, Madruga, Santiago de Cuba, que va disminuyendo pero todavía alto, Cotorro, 10 de octubre y Marianao. Son los municipios que aportan las mayores tasas y el 52,2% de todos los casos confirmados en nuestro país. Finalmente, de los 46.896 pacientes que se han diagnosticado en nuestro país con la COVID-19, se mantiene ingresado un número todavía importante de casos, 4.629. Ya mencionamos que era inferior a la del día de ayer y que se aprecia que va disminuyendo, pero todavía representa una cifra elevada que es el 9,8% de todos los diagnosticados. De estos 4.629, el 98,7% con una evolución clínica estable. Estamos hablando de 4.629 personas que tienen una evolución clínica estable, de los activos. Lamentamos al inicio de la conferencia el fallecimiento de 4 personas ayer. Ya se acumulan un total de 308 fallecidos.
letalidad para Cuba de 0,66%, que insatisfecho con esta letalidad, consideramos que todavía podemos bajarla más, aunque si la comparamos con el mundo, que es de un 2,21%, y con las Américas, que es todavía superior, un 2,36%, pues es una tasa de letalidad inferior. Los 2 evacuados que siempre mencionamos, los 54 que han retornado a su país después de diagnosticados, y ayer, pues 924 altas, 225 más que el número de pacientes que se han diagnosticado. Eso es lo que permite que el número de activos pues vaya disminuyendo. Ya con estas 924 altas del día de ayer, se han recuperado 41.903 pacientes, que es el 89,3% de todos los diagnosticados en Cuba. En las terapias intensivas, todavía una cifra elevada de pacientes con COVID, 56 pacientes confirmados, y todavía una cifra muy elevada de pacientes críticos, 32, y 24 graves. Finalmente, en el gráfico que se ve la evolución de la pandemia en nuestro país, pues lamentablemente en el mes de febrero, en comparación con enero, que como se puede apreciar, además se ha ido mencionando todos los días, que fue el mes que diagnosticamos un mayor número de casos de COVID, pues ya tenemos 3.765 casos más que en el mes de enero. Y fallecidos, ya tenemos un total de 92, que son 82 más que en el son 22 fallecidos más que en el mes anterior, que fueron de 90, que además en números absolutos fue el mes que mayor número de fallecidos tuvimos. Este es el comportamiento de la COVID en Cuba hasta el día de ayer, hasta las 12 de la noche de ayer. Pudiéramos decir de que el indicador de una disminución del número de casos positivos, bueno, pues no digo que no nos aliente, no nos digo que no nos permita una posibilidad de ver que se está controlando. Lo que pasa es que todavía el indicador de personas fallecidas tenemos que seguirlo trabajando para que siga, para que disminuya. Y no es solo con protocolos de tratamiento, con lo cual es muy importante, además se trabaja todos los días. Ayer creo que se pudo ver en la televisión el intercambio de los científicos que trabajan todos estos aspectos, el análisis detallado que se hizo de los fallecidos, además se analizan para poder adoptar medidas, pero indiscutiblemente hay un elemento en el cual la población puede trabajar y tiene que trabajar, y es en la protección de los grupos de riesgo que están más expuestos, que son más vulnerables, personas de determinada edad, personas a veces no de una edad tan elevada, pero sí con determinadas comorbilidades que además las mencionamos. Y ayer me decía alguien en la noche: Durán, no te detengas tanto en eso porque se está asustando. Lo que lamentablemente las personas que se asustan son las personas mayores, las personas que tienen las comorbilidades, pero tenemos que protegerlos. Los jóvenes, que ya yo pasé esa edad, pero los jóvenes, las personas que estamos activos en la calle, tenemos que proteger, porque muchas de estas personas generalmente no se mueven de su domicilio. Es lo que pudiéramos decir, Lázaro, trabajando duro. Anoche, reitero, en el Consejo de Defensa de La Habana se discutieron todavía más medidas a aplicar y estoy seguro que lo vamos a controlar. Ese, por supuesto, mensaje alentador, doctor, aun cuando las estadísticas del mes de febrero siguen siendo muy
muy preocupantes. Febrero sigue siendo el mes que mayor número de casos confirmados aporta desde el inicio de la pandemia y lamentablemente también el número de fallecidos, aunque sin dudas es muy alentador, muy esperanzador que la cifra de casos confirmados en la jornada de este miércoles sea discretamente inferior comparada con las precedentes. Vamos a una pausa y luego revisamos qué sucede con la COVID-19 en el resto del mundo. Sin tocarse ojos, nariz ni boca. Lejos a las aglomeraciones. Con la prudente distancia. Y al tanto de las noticias. Le gana siempre. Autoprotección, la esencia para enfrentar la COVID-19, una enfermedad que sigue haciendo estragos también en el resto del mundo. Doctor, ¿cómo se comporta ahora mismo las cifras en cuanto a la presencia de la COVID-19 en otros países de nuestro planeta? Lázaro, antes de pasar al mundo, la doctora Lisette, la responsable de toda la actividad pediátrica que tiene que ver en el ministerio, pues nos rectificaba, ¿no?, que realmente ayer en edades pediátricas fueron 71, no 58 como yo había dicho, y que con esto ya se acumulan 5.178 en este grupo de edad. Lamentable también. Lamentable, sí, grupo de mucho riesgo, reitero. Los pediatras trabajan duro, como todos los compañeros, creo que todos trabajan duro. Y han logrado realmente resultados desde el punto de vista de que se han agravado algunos, y así lo hemos mencionado, pero que no llegue a fallecer ninguno en este grupo de edad. Tú lo expresabas, Lázaro, el mundo, todo el mundo abogando porque se va controlando, porque van disminuyendo las cifras. Es verdad, ya incluso por países, con la diferencia del que tiene vacuna, que tiene más, quien tiene menos, pues se ve que algunos países han ido bajando. Se menciona siempre Israel, que es el que ha ido avanzando más en la vacunación, pero hay otros que también van avanzando. Y vemos también cómo hay algunos países que aplican varios tipos de vacunas, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, la vacuna Sinovac de la China, Sputnik 5, Sputnik V. Realmente un número importante de países las está aplicando. Por cierto, Venezuela sumó también al número de países que están ahora mismo inmunizando a su población y también al personal de salud, también trascendía en los medios de prensa en las últimas horas. Correcto. Nosotros debemos comenzar ahora en el mes de marzo, en la fase ya final de una de nuestras vacunas y comenzar a aplicarla en nuestro país. No obstante, ayer se diagnosticaron 350.967 casos con COVID. Por eso, yo digo no, uno revisa los artículos y realmente se ve que hay una reducción, pero todavía se mantiene una transmisión elevada. 190 países y 29 territorios siguen confirmando casos. Ya la cifra de pacientes diagnosticados en el mundo alcanza los 112.434.245. Activos, un número elevado de casos confirmados, 21.954.445. Fallecidos, ayer fallecieron en el mundo 9.324 personas con la COVID-19 y ya la cifra se asciende a 2.489.705 fallecidos, que da una letalidad similar a la que presentaba el mundo ayer de 2,21%. Las Américas, que sigue siendo el epicentro de la enfermedad, de los 350.000 que se diagnosticaron en el mundo, casi 351.000, 131.000 prácticamente se diagnosticaron en la región de las Américas, aporta el 44,92% del total de casos en el mundo y
con estos casos confirmados ayer, pues ya la cifra de casos confirmados en nuestra región de 50.512.962 confirmados. Activos ayer 10.883.086 casos, una cifra elevada, y fallecieron ayer en nuestra región 3.863 personas con la COVID-19, lo cual hace un acumulado de 1.196.606 fallecidos. Letalidad similar a la del día de ayer, pero más elevada incluso que la del mundo, de un 2,36%. En el mundo, Estados Unidos a la cabeza, ya en estos momentos con más de 28 millones de casos, prácticamente 29. La India le sigue con más de 11 millones, Brasil con más de 10 millones, Rusia y Reino Unido con más de 4 millones, Francia, España con más de 3 millones, y de ahí un número importante de países, Italia, Turquía, Alemania, Colombia, Argentina y México, estos últimos de nuestra región, con un número por encima de los 2 millones de casos confirmados. Fallecidos, en primer lugar, Estados Unidos, Norteamérica. Si quieres vete a la tabla final. Estados Unidos en Norteamérica con más de 500.000, como también lo comentamos ayer, de fallecidos, país que se encuentra con duelo nacional decretado por el número que ha fallecido. Se comparaba que son más que los que se tuvo en la guerra de Vietnam, la suma de la guerra de Vietnam, de la guerra civil, es una cifra superior. Brasil con más de 247.000, México con más de 180.000 fallecidos, la India con más de 166.000 y el Reino Unido, la India con más de 156.000 y el Reino Unido con más de 121.000 fallecidos. Es una enfermedad que, aunque no tengo duda de que se va a controlar entre las medidas y la vacunación, eso realmente siempre se pensó que iba a ser, todavía nos falta mucho. Nos falta mucho porque está todavía en análisis qué tiempo te va a dejar de inmunidad esa vacuna. Está todavía en análisis las posibles cepas que hasta ahora no parece ser que compitan con las vacunas, las nuevas cepas que también se pueden controlar con estas vacunas, o se pueden dar inmunidad a las personas contra estas nuevas cepas, pero de todas formas hay que alcanzar una inmunidad de rebaño de un 80, de un 90%, que todavía en el mundo eso falta para alcanzarse. Hay muchas personas, doctor, que cuando se menciona este tema de inmunidad de rebaño, se trata de inmunizar a la mayor cantidad de personas para que entonces evitar la propagación. Es así, es alcanzar, es un término que se utiliza en epidemiología, porque es un rebaño, es una cantidad de personas que tienen que estar inmunizadas y que se plantea que en el caso de esta enfermedad esa inmunidad debe ser entre un 80 y un 90% de la población para que realmente se vea un control de la enfermedad. Es muy alentador, de hecho, doctor, que Soberana 02 haya comenzado ya el escalado productivo. De ello dábamos cuenta en nuestras emisiones hace algunos días con la colega Gisela García Rivero, quien hoy también pues participa en uno de esos avances de nuestros candidatos vacunales en la búsqueda de uno que sea efectivo, más de uno que sean efectivos en el control de la COVID-19. Doctor, me queda apenas un minuto, un mensaje final. Vemos cifras que van disminuyendo, no todo lo que quisiéramos, sin embargo, siguen los fallecidos y el tema de los menores de edad que siguen resultando positivos, pues es un tema muy preocupante para nuestra población. Un mensaje final sobre todo para esos padres, esos tutores legales de los menores. ¿Qué podemos decir al cierre de esta conferencia? De los menores y de los mayores. Así mismo. De los dos. Nada, lo que reiteramos siempre. Primero protegernos todos. Creo que eso está claro.
es la forma más importante, independientemente de las medidas de restricción, de todo lo que se está haciendo, pero protegernos todos. Y si a alguien hay que proteger bien, es precisamente a esos grupos de riesgo que sabemos que la evolución no es favorable en algunos casos. Los niños y las edades pediátricas tienen mucho riesgo también de la enfermedad y son los grupos de riesgo en los cuales podemos accionar. A lo mejor un joven, uno de mediana edad, ese es más difícil que a lo mejor para la familia controlarlo. Y aún se puede, pero indiscutiblemente esos podemos protegerlos. Y la autorresponsabilidad de todas las personas, pues la doy por descontada de que es lo más importante que tenemos en estos momentos, en Cuba y en el mundo. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado como es habitual en esta conferencia de miércoles. Ya usted lo vio, 699 casos positivos confirmados en la jornada de hoy y 4 fallecidos lamentablemente a consecuencia de la enfermedad. De ahí la importancia de nuestra autorresponsabilidad. Cuidarnos para cuando definitivamente tengamos la vacuna o las vacunas que sean efectivas contra la COVID-19, pues lleguemos a ese esperado estado con la mayor cantidad de nuestro pueblo recuperados si resultáramos positivos, pero también saludables, que eso es muy importante también para someternos a esa vacunación que con mucha esperanza todos esperamos. Gracias a usted por habernos acompañado a través de la señal de Cuba Visión o de nuestros medios en internet. Regrese mañana a las 9 en punto en otra conferencia de prensa. Tenga muy buenos días. ¿Te levantaste de mal humor? ¿Que no te has comido la zanahoria que tanto te gusta? Ay, papá Giovanni, es que anoche tuve un sueño rarísimo. Un sueño no, una pesadilla. Bueno, ¿y qué soñaste que te tiene tan preocupado? Soñé que estaba en un bosque oscuro. Y mientras más caminaba, más oscuro se volvía. Y un montón de ojos amarillos me miraban entre las matas. Yo trataba de gritar, pero no podía. Hasta que un gigante con cara de pulpo y cuerpo de oso comenzó a seguirme. Y yo corría, hasta que me desperté. Ay, mi vida, no. Pero qué sueño tan feo, pero mira, no te preocupes, no te pongas así, que es un sueño. Y los sueños, sueños son. Claro que me tengo que preocupar. ¿Por qué? No dice que los sueños se hacen realidad. Yo no quiero que tal cosa me pase, papá Giovanni. No, mi vida, no. Lo que se hace realidad son las aspiraciones, los anhelos, y hay que luchar para conseguirlos. No lo que soñamos cuando dormimos. Los sueños son una interpretación que hace nuestro cerebro, tanto del mundo real como de la fantasía. Es decir, lo que vivimos día a día se mezcla con nuestros deseos, nuestros miedos, en fin. Los sueños son el trabajo que tiene nuestro cerebro cuando el cuerpo descansa. Y por eso no hay que temer. Entonces, no me va a pasar nada. Claro que no, mi amor. No tengo por qué tener miedo. No. Dale, entonces cómete la zanahoria. Dale. Ay, mira qué rica. Dale. Corazón feliz. Seguimos disfrutando de las mejores canciones infantiles. Negrito es un gatico que parece de algodón. Es un gato limpiecito. 7 enanitos. Él se quiere casar con Blancanieves, pero ellos son parte de su familia. Blancanieves y los 7 enanitos. Gruñan para servirle. Son unos enanitos encantadores. Encantadores, ¿eh? Deja que los conozcas para que tú veas. Son tremendos. Oye, mi amigo, y recuerda, Y mi amiguita también. siempre contigo. Junto a tus programas favoritos, Chispa, y la niñísima de Vale. quiero verte. Ay, con la boca no se habla. No.
Hola niñas y niños, hoy terminan los resúmenes de la segunda temporada de nuestro programa musical Corazón Feliz en Casa. Por eso he decidido presentarles a dos personas muy queridas y necesarias para nuestro programa. Hola, yo soy María Laura Germán. Sí, la actriz titiritera que me da vida a mí, Pelusín del Monte. Sí. Y yo soy Rubén Darío Salazar, nuestro guionista y nuestro director artístico. Nos ha encantado estar con ustedes por 2 temporadas. Sí, pero seguro tendremos más programas, ¿verdad, Rochi? Bueno, eso esperamos. Mientras tanto, les invito a ver nuestro último programa resumen. ¡Sí! Hoy no tengo ningún invitado al programa. Así que tendré que llevarlo adelante yo solito. ¿Solito? ¿Y este payasito quién lo habrá dejado ahí? Oye, azuloso. Yo soy Pelusín del Monte y Pérez del Corcho. ¿Y tú? Oye, nada. ¿No responde? Ay, voy a presentar yo solo el programa. Ese muñeco se movió. ¿Quién anda por ahí? ¿O es que este payaso de color cielo se mueve, pero no habla? ¡Ay! ¿Otra vez? ¡Ay! Ya me estoy empezando a asustar. ¡Ay! Y no puede ser. Oigan, los de las cámaras. Dejen las bromas pesadas. Que esto es un programa para tener el corazón feliz.
castillo. Ay, pobrecita. Era bella, como la primavera. Pero estaba muy triste. Porque estaba encerrada, esperando por esperando por... Pero... ¡Princesa! ¿Qué sucede, Pelusín del Monte? ¿Nunca has visto una princesa? Pues, para decirle la verdad, no, y estoy muy nervioso. Entonces, ¿deseas que regrese a mi libro? No, claro que no. Ay, pero tú no estás esperando por un príncipe encantado. Ay, sí. ¿Eh? ¿Seré yo? Porque ahora mismo tengo el corazón feliz. Amiguitos, vamos todos a cantar, porque tenemos el corazón feliz, 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 feliz. Amiguitos, vamos todos a cantar, porque tenemos el corazón feliz, 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 feliz. Y por el día con alegría, el sol de oro vemos salir, el nuevo día con sus colores, es quien nos pone el corazón feliz. Amiguitos, vamos todos a cantar, porque tenemos el corazón feliz, 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 feliz. Amiguitos, vamos todos a cantar, porque tenemos el corazón feliz, 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 feliz. Si por el día con alegría el sol de oro vemos salir, el nuevo día con sus colores, y quien nos pone el corazón feliz. Amiguitos, vamos todos a cantar, porque tenemos el corazón feliz, 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 feliz. Amiguitos, vamos todos a cantar, porque tenemos el corazón feliz, 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 feliz. Hoy tengo un invitado especial. Su profesión es una de las que más me gustan. Mi abuela siempre me decía, donde manda capitán, no manda marinero. Y yo más o menos entendía, pero hoy entenderé por completo. Ser marinero es ser velero, alma en el agua que mira al cielo. Va en ese barco lo que yo anhelo, el gran oficio de marinero. Si tú lo quieres, si yo lo quiero, Vente conmigo, sé tú el primero. Hoy es un gran día para tener el corazón feliz. Jugaremos a la guerra rueda que rueda, inventaremos un lugar para escondernos de los fantasmas, de las brujas, de los truenos, de todo lo que nos asusta y nos desvela. Inventaremos una historia que contar, la pintaremos de amarillos y de soles, y cuando el cuento casi esté por terminar, nos inventamos un final con más colores. Ale, ale, la vida está por empezar. Ale, ale, no hay que perderse ni un segundo. Hay que inventarse mil pretextos y cantar.
más que nunca una canción precisa al mundo. Ale, ale, la vida acaba de empezar. No hay seres con más imaginación y fantasía que los niños y las niñas. Bendita edad dorada que uno ya pasó. Pero sí en estos años ha sido médico, pelotero, piloto, carpintero, camarógrafo, bailarín, cantante. Ya encontrará su destino. Y aquí está su abuela para apoyarlo. Ay, tiene toda la razón. Ay, Toby, qué viejita tan sabia. Oiga, mejor me dice tan vivida. Suena mejor que viejita. Ay, sí. Perdón, usted tiene toda la razón. Sí. Hasta Toby lo sabe. Oye, ¿sabes qué pasa? Que este perro es más inteligente que su dueña. ¿Qué dijo? Nada, que me alegro haberla conocido, Floralia. Ay, y yo también a usted. Pirulina, no me diga eso que me emociono. ¿Sabe qué? Usted sabe cómo yo me voy de aquí. Ay, nada, dígase, pero usted me lo dijo. Que